En Local Noticias ahora con una agradable compañía. En plenas vacaciones no lo dejamos descansar porque, bueno, se ha ganado la posibilidad de que se siga hablando de este libro que ha escrito de manera conjunta con otro periodista. Estamos hablando de Fernando Colautti, que está con nosotros aquí en Local Noticias. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto. Bueno, un tema recurrente, no vamos a dejar de hablar del tema por más que pase el tiempo, porque si estuvimos más de 20 años hablando de la impunidad y del reclamo que Río Tercero hacía con el atentado a fábrica militar en nuestra ciudad, no nos vamos a silenciar justamente ahora que con la muerte de Carlos Menem viene el fin de la causa, ¿no? Sí, efectivamente, la causa judicial penal como tal no tiene más sentido, no tiene más evolución. Quedaba una etapa abierta, la única, que era con un único imputado pendiente, que era precisamente Menem. El juicio hubiera empezado este 24 de febrero, ahora. Al menos el juicio tal como estaba previsto desde el año pasado por el Tribunal Federal de Córdoba, seguramente no hubiera empezado, porque Menem hace meses que estaba internado, no hubiera empezado al menos en esta fecha, digo. Pero era la instancia penal que quedaba pendiente y obviamente al morir el único imputado opera la prescripción por fallecimiento, como se llama, y la causa queda como estaba. Queda como estaba. En aquel momento, bueno, al tiempo posterior, fue impactante ver la imagen de la aparición de este libro con lo que implica ser un periodista de la ciudad de Río Tercero, completamente implicado, y la escritura de que lo vamos a mostrar en cámara, siempre bien recordado y bueno, y ahora vuelve a tener un peso muy particular por lo que significó, que de eso nos vas a estar hablando, escribir, investigar, analizar y de alguna manera plasmar que es el tercer atentado. Así que nos interesa mucho esta mirada. El libro en realidad es parte de un muy largo proceso, tan largo como los 25 años que lleva la causa o los hechos en realidad. Y el libro fue, si se quiere de alguna manera, un episodio dentro de una larga historia de investigación o de trabajo sobre el tema. En algún momento, junto con Carlos Pailet, que es otro periodista de Córdoba, que también venía trabajando, que trabajó siempre hasta que ya se jubiló Carlos, pero hasta entonces trabajó mucho el tema, desde el 95 en adelante, y en el año 2004 como que unimos esfuerzos, nos pusimos de acuerdo, además ya trabajábamos juntos en La Voz del Interior ambos, y le dimos forma de libro a algo que veníamos trabajando en los 10 años anteriores, ¿no? Y después ya pasaron, el libro está de alguna manera y entre comillas viejo, en el sentido de que fue editado en el 2004. Claro. Desde el 2004 hasta hoy pasó un montón de cosas, aunque el eje, lo central, si uno repasa el libro ahora, de lo sucedido y de la primera etapa de la investigación judicial hasta el 2004, eso no varió. Exacto. De alguna manera tiene actualidad, salvo con los hechos judiciales que se precipitaron en la última década, que no han sido pocos, pero la causa en definitiva es la misma. Y después, bueno, uno siguió trabajando el tema independientemente del libro, por eso digo, el libro es un episodio más de un largo trajinar periodístico vinculado al caso del atentado del 95. Ahora se reclama que definitivamente se pueda decir atentado, que se le pueda poner el nombre que corresponde, ya no explosiones a Fábrica Militar Río Tercero, lo fuerte del título y lo que implica en aquel momento tener ese tipo de investigación con la posibilidad de que sea un formato papel al alcance de muchos que quisieran realmente sentirse identificados en aquel momento con la palabra atentado. Y el tercer atentado, sabiendo lo que ha significado la Embajada de Israel y la AMIA en Buenos Aires. Sí, en aquel momento fue un poco de impacto el título como tal, porque en realidad ni siquiera en Río Tercero se hablaba de atentado como nombre del hecho, digamos. Y además por lo del tercer, ¿no? Esa ligazón de alguna manera con aquel espíritu de época, con aquel contexto nacional donde habían sucedido en muy pocos años, todos en la década del 90, el atentado a la Embajada de Israel, el atentado a la Mutual Judía, la AMIA en Buenos Aires, y de alguna manera uníamos este hecho, aunque tenga otras explicaciones y no las mismas que los otros atentados, pero lo uníamos con ese contexto de época, ¿no?
Y sí, con el tiempo quedó confirmado, no solo en la presunción, sino además con las propias sentencias judiciales, ¿no? Una de las cosas que para nosotros, para Carlos, para mí nos resultó muy llamativo fue que en el propio fallo judicial del 2014, que terminó con 4 condenas a mandos medios de fabricaciones militares, aquel juicio penal, digamos, que ya se concretó y que fue ratificado luego por la Cámara de Casación Penal, en buena parte de los argumentos, cuando uno lee el fallo completo, la fundamentación del fallo, se citan un montón de párrafos del libro. Impresionante, qué impresionante. Entonces eso también fue, al menos para nosotros, impactante. La inmensa mayoría de la gente no lee el fallo judicial completo. Exacto. Pero sí, nos marcó. ¿Dificultades en aquel momento para poder plasmarlo? No hablo de coacción, de coartar, perdón, la libre expresión del periodismo, pero ¿hubo dificultades? Dificultades francas, así para nombrarte alguna, no. Hubo sí episodios llamativos, llamadas de atención, ese tipo de cosas. Además hay que tener en cuenta que en el 2004 el contexto nacional también era muy diferente al de hoy. Hablar de Menem en el 2004 era muy distinto. Hablar del Menem con cero poder de los últimos años, convaleciente prácticamente en la retirada, no solo política, sino personal, digamos, del escenario. En aquel momento Menem en el 2003 Menem fue candidato a presidente y fue en el país el más votado en la primera vuelta de la elección en 2003. Era un escenario distinto, obviamente distinto. Bien. Bueno, ciertas expresiones que la ciudad fue haciendo de manera colectiva, ¿no? El rechazo a la ausencia de Menem cuando se tocó y se abordó la ley de Río Tercero, capital nacional deportista, que mucho había molestado la no presencia allí en el recinto, ciudadano no grato de nuestra ciudad, la no adhesión al duelo nacional. ¿Qué te significa como...? No, me parece que las últimas resoluciones que tomó el municipio tienen que ver, si bien le han servido en términos de posicionamiento, pero tienen que ver, y creo que posicionamiento político me refiero, pero me parece que tienen que ver con la representación de lo que la comunidad de Río Tercero siente. Yo creo que no escapa lo que la inmensa mayoría de la gente de Río Tercero siente de que Menem tuvo que ver, digamos, que no se puede explicar la causa del 3 de noviembre sin Menem. Exacto. No hay forma de entender, incluso de entender el fallo judicial, independientemente, digo, incluso de la sensación que cualquier persona, cualquier familia, cualquier comunidad puede tener de determinado hecho. Más allá de eso no se puede entender el fallo judicial sin el involucramiento de Menem, fundamentalmente a partir de su responsabilidad como jefe político en la venta ilegal de armas. Bien. Venta ilegal de armas que en gran parte explican lo que nos pasó en aquel día en el peor día de nuestra historia, ¿no? Claro que sí. Como ciudad. Fernando, para cerrar, empieza una etapa nueva ya con la muerte de Menem, con el cierre de una causa. ¿Qué queda abierto en la sociedad con esto del no juicio? No, queda abierta la sensación de... por ahí podríamos decir de impunidad, lo cual también es cierto que es relativo porque la causa tuvo un juicio, tuvo algunos condenados, de última es una impunidad, si se quiere, parcial, o una causa que no termina, un fallo judicial o una respuesta judicial que no termina de explicar acabadamente lo que sucedió, y queda ese sabor amargo a que faltó justicia, digamos. No solo por la causa que vincula específicamente a lo del 3 de noviembre, sino también cuando uno lo liga con la otra causa tan hermana que es la venta ilegal de armas. Exacto. Si uno mira eso, en la causa de armas, Menem fue condenado por contrabando agravado. De todos los delitos que había era el menos grave, digamos, quedó solamente ese delito en pie, el de contrabando agravado de armas. Fue condenado a 7 años y medio de prisión junto a 14, 15 personas más. Y sin embargo, en esa causa tampoco, digamos, la propia justicia, después de condenarlo, una cámara de casación resuelve sobreseerlo por el exceso de tiempo transcurrido.
vale decir que es la propia justicia la que termina admitiendo su responsabilidad, su culpa, o su error, o sus fallas. En definitiva, el expresidente no fue sobreseído por inocente, sino por el exceso de plazo que la propia justicia se tomó para resolver la causa judicial. Exacto. Y en la paralela de Río Tercero, Menem termina sobreseído por fallecimiento y no porque la justicia lo haya declarado inocente. Lo que queda abierto hacia adentro y hacia afuera, bueno, las nuevas generaciones tendrán que entenderlo. Así que, bueno, un excelente material para tener en casa cuando nuestros hijos y los pequeños nos empiecen a preguntar demasiado. Es llamativa la imagen de esta muñequita al lado del proyectil. En mi casa se comentó que así como los pescadores ponen algún elemento de referencia al lado de las piezas que logran pescar, estaba preparado y sin embargo digamos, la pena que da explicar que no, que esto es una foto real, de un patio real, de un lugar real. En realidad un gran pecado que no se permite o que no se debería permitir la tarea periodística es la producción de una foto. De una fotografía. Y ni hablar de un hecho grave. Por lo tanto, cuando un fotógrafo, y esta foto es de un fotógrafo del Hogar Interior, ya jubilado, el Mono Carrizo, una figura señera de la fotografía periodística cordobesa, esa foto absolutamente no está armada, digamos, y imagen como esa, la gente que estuvo en el epicentro de Barrio Las Violetas y Barrio Escuela aquel día, sabe que se han repetido, que había decenas, digamos, de imágenes similares. En este caso es simplemente el ojo del fotógrafo para ver cientos de juguetes tirados en la calle y cientos de proyectiles, como unirlos. Pero sí, era y sigue siendo una foto impactante. Impactante. Gracias, Fernando, por tu presencia, por tu tiempo y por poder adentrarnos también en un costado y en una de las tantas aristas que conforman este gran capítulo que no se va a cerrar en la historia de Río Tercero, que es el atentado, el tercer atentado. Muchas gracias por tu presencia. Gracias por la invitación.